Nos hemos gozado participando de los símbolos, recordando a nuestro Salvador, a nuestro Señor, quien murió, pero que también resucitó de entre los muertos. No estamos celebrando una santa cena sobre alguien que murió solamente, sino que la grandeza y el poder de Dios está en que Cristo resucitó de entre los muertos. El poder de Dios manifestado ahí en ese momento preciso, donde al tercer día Cristo resucitó. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por darnos, Señor, el privilegio de poder predicar tu palabra. Señor, que sea de gran edificación para cada uno de nosotros y que podamos, Señor, entender cuál es el poder grandioso de un Dios a quien servimos con todos nuestros corazones. Te pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Durante 2 décadas, el ecologista Mike Hans ha trabajado en América Latina, en Centroamérica. El trabajo de él era enseñarle a los agricultores a cultivar efectivamente los granos que nosotros nos comemos todos los días. Sin embargo, esas personas no podían dejar de hacer las cosas que siempre hacían, y todos sabemos lo que hacen. La gente tala y quema, sabiendo que esto va destruyendo el ecosistema poco a poco y dañando el aire que respiramos. Entonces Mike, en vez de simplemente hablarles y darle una charla, Mike solamente le decía, no hagan lo que yo digo, hagan lo que yo hago. Y él comenzó a hacer lo que tenía que hacer para que la gente viera la efectividad. En el documental que él hizo, que se llama El Humo, declara que hay que demostrarlo. Para que la gente aprenda, tenemos que demostrarlo con hechos. Para que la gente aprenda de una vez y por todas, tenemos que decirle cómo hacerlo. No es solamente decir con palabras, sino en el hecho, cómo estamos viviendo para Dios. Necesitamos verlo para poder practicarlo. Pablo adopta entonces un énfasis similar a lo que estamos diciendo para compartir el evangelio de Jesucristo. Le escribió a los creyentes, los corintios, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. Y el poder de Dios se manifestó en Pablo porque no hablaba Pablo, hablaba el Espíritu Santo por medio de Pablo. Él no estaba diciendo lo mucho que sabía del griego. Él no estaba diciendo lo mucho que sabía de lo que había estudiado. Él estaba diciendo el poder de Dios sobre las personas y cómo afecta el corazón cuando entregamos nuestras vidas a Él. Pablo estaba demostrando con hechos lo que ya Jesucristo le había dicho en aquel lugar cuando cayó de rodillas ante Él. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 4 y 5 también nos dice más adelante en su carta, volvió a decirle, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en teorías, consiste en la verdad del evangelio y cómo Dios puede transformar la vida de cualquier persona que viene a Él. Es Dios quien cambia, es Dios quien cambia por el poder de su palabra. Día a día, pidámosle al Señor que nos ayude a acompañar tus palabras con acciones. Permitir que Dios se muestre a través de nosotros al mundo.
en una generación que está esperando de los creyentes que vivamos a Cristo, que reflejemos a Cristo y que el mundo sepa, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos, que nuestro Dios es grande y poderoso. Hermanos, esto es lo que la palabra de Dios nos enseña y debemos hacerlo conforme a ella. Muchas veces tenemos situaciones en la vida que queremos cambiar. Hay cosas que tenemos que mejorar como creyentes. Hay cosas que debemos quitar de nosotros porque nos afectan visualmente. Eso que hacemos debe ser llevado a los pies de Cristo. Debemos decirle al Señor, Señor, ayúdame, porque no podemos muchas veces. Debemos llevarlo a los pies de Cristo para que sea el Señor quien quite de nosotros eso que no nos permite serle de bendición. Como dice Pablo en Marcos 8:34, el Señor dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor está diciendo que debemos negarnos a nuestra naturaleza pecaminosa. Debemos negarnos a nosotros mismos como entes pecaminosos y dejar que Cristo sea que moldee nuestras vidas. Que la mentira no sea quien domine en tu corazón, sino la verdad de Cristo. Que de nuestra boca salgan palabras que sean bendecidas, no de maldición. Que podamos decirle a los vecinos y orar por nuestros vecinos y bendecir a nuestros vecinos. Aunque nos hagan la vida imposible, tenemos que bendecirles. Y pedirle al Señor que nos ayude a acercarnos a ellos y mostrarle a Cristo, al Cristo a quien nosotros servimos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el creyente en el momento que entrega su vida a Cristo, recibe al Espíritu Santo? El Espíritu Santo está involucrado en cada situación de nuestras vidas. Desde el momento en que crees hasta el momento en que vayamos al cielo, el Espíritu Santo nos está acompañando todos los días. No fuimos diseñados para vivir vidas separadas de Dios. Fuimos diseñados para estar cerca de Dios. De hecho, no podemos vivir la vida cristiana lejos o apartada de Él. La madurez cristiana no se obtiene por tratar de esforzarnos y hacer más. La vida cristiana o el crecimiento cristiano solamente se obtiene cuando nos humillamos ante los pies de Cristo. Dios no nos ha dejado solo en este planeta para encontrar el camino por nuestra propia cuenta. El Señor ha trazado el camino. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Recibiréis poder. Esto es importante, porque precisamente ese es el tema. El poder de Dios en nosotros. En el momento en que creemos, el Espíritu Santo entra en nosotros, mora en nosotros, y Él es el que nos da el poder para seguir adelante. No nosotros, no somos nosotros que tenemos la fuerza para vencer nuestras debilidades. Es Él que nos da la fuerza para vencer nuestras debilidades. Fue enviado desde el cielo el Espíritu Santo para guiarnos a casa, para mostrarnos el camino que Cristo trazó, para enseñarnos lo que las Escrituras realmente dicen. Es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad, como dicen las Escrituras. Es la palabra de Dios que el Señor usa para que el Espíritu Santo nos guíe. Él nos capacita para la obediencia a Dios, nos da fortaleza para llegar a ser como nuestro Maestro. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice Pablo.
y nos llena con el poder sobrenatural para llevar a cabo su obra. Es importante que entendamos esto, que los hermanos de la primera iglesia no tenían poder, no tenían características de hombres que podían llevar el evangelio. Pero el Espíritu Santo, en el momento que entró en ellos, ellos comenzaron a hablar sin ellos querer siquiera y comenzaron a llevar el evangelio a todos lugares. ¿De qué manera? El poder de Dios estaba con ellos. Querido hermano, quiero decirte una cosa, no solamente estaba con ellos, sino que el poder de Dios está en ti también. Tú tienes el Espíritu Santo, quien te da la fuerza, quien te da el conocimiento de la palabra para que tú puedas hablarle a otros de Cristo. El Espíritu Santo te ha dado aquel don que dice la Biblia en Gálatas, que vamos a ver más adelante, que tú puedes también ejercitarlos y poder llevar la palabra de Dios a aquellos que la necesitan. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado en el Espíritu Santo de la promesa. Es el Señor que nos ha sellado. Si usted tiene el Espíritu de Dios, puede estar seguro que si Cristo viene hoy, usted se va con él. Porque el Espíritu Santo es el sello, la garantía de que somos hijos de Dios. Nos ha garantizado de que tú y yo podemos entrar a la presencia de nuestro Señor. ¿De dónde podemos decir también que el Señor nos fortalece? Que el Señor nos muestra que podemos cambiar, que nos ayuda a poder quitar esas cosas que son como un lastre, un peso que no nos permiten entrar a esa presencia de Dios como debe ser. ¿Cómo rompo, diría una persona, cómo rompo el molde en que yo me encuentro? En el momento en que creemos, comienza la ayuda de Dios. Nos humillamos ante Él, caemos de rodillas. El Señor es la respuesta de su palabra. Por su palabra podemos entender que somos pecadores. Por su palabra podemos entender que tenemos la oportunidad de ir al cielo con nuestro Señor y Salvador. Por su palabra podemos entender que Él es el único camino para llegar a la presencia de Dios el Padre. Usted puede tener también el poder de la resurrección en su vida. La palabra poder aparece 50 veces en el Nuevo Testamento y es la palabra usada para describir el suceso más poderoso que jamás ocurrió sobre la tierra. El acontecimiento que dividió la historia entre antes y después de Cristo. La resurrección de Jesucristo hizo esto. El poder de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo. Lo más importante en la vida es conocer a Cristo y experimentar el poder de la resurrección. Pablo escribe en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifiesta en su resurrección. Es Pablo que está diciendo que el poder de la resurrección de Cristo no es algo personal de él, sino que todo creyente, una vez que viene a Cristo, puede experimentar el poder de Cristo en su corazón. El único que puede perdonar pecado es Cristo. Transformar la vida del ser humano. Y podemos decir dentro de nosotros, cuando vienen las pruebas, las dificultades, los momentos difíciles, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es el Señor que pone en su palabra la convicción, el poder para nosotros vencer todas estas cosas.
Dice también el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en las regiones celestiales. Pablo enfatiza de que este poder que Dios hizo en el momento de la resurrección de Cristo es el poder que puede salvar al pecador del pecado, que puede transformar una vida muerta en una vida, en una persona que tenga vida y vida en abundancia, en una persona que puede ser capaz de estar escrito en el libro de la vida. Para Pablo poder usar la palabra griega que se usa ahí como poder, que es la misma raíz que nosotros usamos como dinamita. Así que Pablo está diciendo, Dios quiere darte el poder, la explosión de la dinamita en tu vida, el poder que puede cambiar tu vida. Lo que Pablo está diciendo es que la palabra de Dios es tan poderosa que puede hacer que un drogadicto venga a Cristo y cambie. Que una persona que es ladrón por naturaleza, que ha robado toda su vida, se encuentra con Cristo y deja de robar. Y la gente dice, pero ¿y qué fue lo que pasó? Aquel borrachón que se tiraba por las calles y dormía en las cunetas, puede ser también transformado y ser un predicador para la gloria de Cristo. Eso solamente lo hace el poder de Dios en el corazón del creyente. Eso solamente lo hace cuando la palabra de Dios llega al corazón del hombre y lo transforma. La Biblia describe el poder de la resurrección como el poder para anular su pasado, el poder para vencer sus problemas, el poder para cambiar su personalidad. El Señor ha prometido hacer morada en nosotros en el mismo momento en que creemos. El poder para anular su pasado. Alguna vez llegó la mitad de un proyecto y deseó poder empezarlo de nuevo. Usted va a la ferretería, compra su pintura, pinta la casa y de repente usted se da cuenta y dice, ven acá, pero ese no es el color que yo pensé en mi mente. No me gusta. Y no me gusta, y no me gusta. Y llega el momento, si por ejemplo es su esposa, que usted compró la pintura y su esposa no le dijo, usted va a tener que comprarla otra vez, porque a ella no le va a gustar. Y entonces vas a tener que pintarla de nuevo. Sin embargo, no era tan perfecto como tú pensabas. Quisieras entonces volver a empezar de nuevo. O podríamos dar el ejemplo de muchas personas que sienten eso mismo respecto a la vida. Cometí demasiados errores. Desearía poder borrar esos errores. Desearía poder quitar de mi vida aquellas cosas que me hacen sentir mal y que me da remordimiento. Y comenzar de nuevo. En ese momento, cuando nosotros pensamos y decimos, lo decimos como si no hubiese oportunidad, como si ya todo estuviese perdido. Y no es así, eso lo muestra el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es el Señor que está diciendo, no todo está perdido. Dice Colosenses capítulo 2, verso 14. Él nos perdonó todos nuestros pecados, que anuló el récord de deuda que teníamos que pagar. Él lo hizo al permitir que Cristo fuera clavado en la cruz. Es Cristo quien puede perdonar el récord. La historia de pecado que tú tienes puede ser perdonada por la sangre preciosa de Cristo. Querido amigo que estás escuchando, la palabra de Dios, debes entender que Dios puede anular tu pasado. Que el Señor puede borrar de una vez y por todas esos pecados que te asedian. Esos pecados que te mantienen lejos de Dios y que no te permiten acercarte a Él.
el Señor puede anularlo porque Él pagó el precio por ti en la cruz del Calvario. En África, un pastor le dice a un grupo de personas y le está mostrando lo que es la salvación de Cristo en el corazón del hombre. Ellos no podían entenderlo. Y cómo el Señor podía borrar sus pecados de golpe y porrazo, solamente entregando su vida a Cristo. Y el pastor hábilmente, estaban cerca de una playa y dijo, vamos a la playa. Hagan un castillo de arena en la orilla de la playa. Comenzaron a hacer el castillo, se sabe que las olas comienzan a entrar. Y luego que terminaron apenas, vino una ola y se lo llevó todo. Y dejó la playa como estaba al principio. Dijo el pastor, así Cristo puede borrar todos tus pecados. Así Cristo puede borrar todos tus pecados. Eso quiere hacer Cristo contigo. Eso quiere hacer el Señor. Quiere darte la oportunidad de empezar de nuevo. El poder de Dios vencerá sus problemas. El poder de Dios también es el poder para vencer nuestros problemas. Todos tenemos problemas. Esto viene como resultado de vivir en un mundo imperfecto, en un mundo de pecado. Si crees que no tienes ningún problema, revísate el pulso, porque los que no tienen problema están en el cementerio. Ya están muertos. Los que no tienen problema aparentemente, porque si se fueron sin Cristo tienen mucho problema. Dios quiere que dejemos de tratar y comencemos a confiar en Él. Dios quiere que dejemos de hacerlo por nuestra propia cuenta y comencemos a permitir que el Señor sea quien domine tu corazón. Hay un ejemplo bíblico de fe en la Biblia y que muchas veces nosotros nos reflejamos en esa persona. El apóstol Pablo estaba en una tempestad y ven a Cristo caminando sobre las aguas y Pedro le dice al Señor, Señor, ¿puedo ir? Sí, ven, Pedro, camina sobre las aguas también. Y comenzó Pedro a caminar sobre las aguas. Pero llegó un momento en que Pedro, mientras iba donde el maestro, comenzó a ver que él era un hombre vil, mortal, y que estaba caminando sobre las aguas igual que el Mesías. Y trajo duda a su corazón y se hundió Pedro en ese momento. El Señor le echó mano de una vez. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Hermanos, a veces nos falta la fe para poder vencer esos problemas difíciles. Hay personas que dicen que están descontrolados, que son víctimas de las circunstancias, que dice justamente cuando voy casi a alcanzar lo que yo quiero, viene otro y me lo quita. Y si le pregunta cómo está, responde aquí bajo la gracia, como si la gracia fuera una desgracia. El que está bajo la gracia de Dios no tiene temor de ningún bien ni de ningún mal. Porque el Señor está con nosotros en las buenas y en las malas. Él promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la esperanza que tenemos como creyentes, que no estamos solos. Escuché esta semana, mientras yo estaba haciendo ejercicio, estaba en el culto de damas y oí una hermana que dio un testimonio. Ella estaba esperando que su hija saliera del quirófano. Y ella decía que su corazón estaba destrozado. No tenía ánimo para seguir orando como ella estaba haciendo. Y de repente la llama una hermana y comienza a consolarla. Mira, el Señor está contigo, no temas, porque el Señor tu Dios te va a ayudar en ese momento. No recuerdo qué fue lo que le dijo, pero ella la consoló. Y le consoló con la palabra de Dios. Y dice la hermana que ella comenzó a decirle al Señor, Señor, ayúdame.
Gracias porque tú te acordaste de mí, pusiste en el corazón de esa hermana que me fortaleciera por tu palabra. ¿Y sabe lo que pasó? Ella comenzó a hablarle de Cristo a otras personas que estaban ahí y se le olvidó el problema. Porque el Señor es fiel y es verdadero. Porque el Señor fortalece a sus hijos. Porque el Señor está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Romanos capítulo 8, versículo 35 dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Se responde en el versículo 37 cuando dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es el Señor que promete estar con nosotros. Es el Señor que promete ayudarte en el momento más difícil de tu vida. Tus amigos no están, los hermanos no están, pero la palabra de Dios que está en tu corazón te recordará que Él está contigo. Él está contigo en todo tiempo. ¿Sabe lo que significa la palabra vencedor en ese verso? Un vencedor es uno que triunfa al tomar el control. Pablo dice que somos más que vencedores. La palabra griega quiere decir somos súper vencedores. Pero no por nosotros, sino porque Cristo ya venció por nosotros. Nosotros no tenemos el poder. Él tiene el poder para ayudarnos en cualquier situación. Si ponemos nuestras vidas en las manos de Dios y descansamos en el poder de Cristo, nada puede devastarnos. Porque Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder de Dios también cambia su personalidad. El poder de la resurrección también nos ayuda a cambiar nuestra personalidad. ¿Quién éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Algunos quizás tenían algunas situaciones, no voy a decir, pero algunos teníamos cosas que no queremos ni siquiera hablar de ello. Y nos sentíamos mal por lo que habíamos hecho. Pero una vez que el Señor viene a nuestros corazones, el Señor nos transformó, cambió nuestra vida depravada en una vida gloriosa y victoriosa. Porque el Señor perdonó nuestros pecados. Y Él no quiere que sigamos andando por el camino que andábamos. Él quiere que caminemos por el camino de Cristo, por el camino de la verdad, por el camino de la vida eterna. Él quiere que caminemos como Cristo. Muchas veces, por ejemplo, nosotros podíamos preguntarnos y completar esta oración. ¿Es exactamente como yo que llego siempre tarde? ¿Es exactamente como yo que me meto la pata muchas veces? ¿Es exactamente como yo que nunca mantengo una dieta? ¿Es exactamente como yo que me deprimo, me enojo y etcétera, etcétera? Así éramos nosotros muchas veces. Dios usa entonces un proceso de 2 pasos para cambiar. Eso no es un libro, es la Biblia. 2 pasos para cambiar esta situación, a cambiar al creyente. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. El primer momento crucial para el creyente, para este cambio, es cuando sometemos totalmente nuestras vidas a Dios. Es someternos a Él. Es hacer su voluntad. ¿No se ha dado cuenta que a veces usted se desvía del camino y todo como que no tiene paz, no tiene seguridad, no se siente bien? Pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. En los momentos críticos, Él está conmigo. Él ha prometido cambiar mi personalidad. Hermanos, eso es mentira del diablo que usted no puede cambiar.
Usted puede cambiar cuando somete eso que lo está sometiendo a usted a los pies de Cristo. Es el Señor que borra eso y lo quita de su corazón. Esas prácticas que tú sabes que se están haciendo daño, el Señor promete quitarlas. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, estamos muchas veces en un molde, en el molde que el mundo nos ha puesto. No permita que el mundo que te rodea, que está agobiándote, te apriete en su propio molde. Eso lo hace todo el mundo, eso no es nada. El divorcio, eso es natural. Usted lee el periódico y ya ve más divorcio que matrimonio. Eso es lo que dice el mundo. Pero los que confían en el Señor permanecen para siempre. Confiar en el Señor. El matrimonio que dura muchos años en el Señor, que son felices en el Señor, demuestran al mundo que el matrimonio fue hecho verdaderamente para ser feliz y fue hecho por Dios. Es Dios quien pone en el corazón nuestro ese deseo de hacer cumplir su palabra. Él producirá también en nosotros las características del fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Permítame hacer una pregunta. ¿Cuántas de las personas que están aquí o que están allá en sus hogares con las que trabaja, cuántas personas de los que trabajan modelan estos frutos del Espíritu? Las personas que están a su alrededor. ¿Cuántas personas que están a su alrededor modela el fruto del Espíritu? Ahora vamos a hacer la pregunta inversa hacia nosotros. ¿Cuántas personas podrían decir que estás modelando a Cristo como esos frutos, ese fruto del Espíritu? Es uno solo, pero es uno solo que tiene muchas ramificaciones. El que ama tiene alegría. El que tiene alegría vive en paz. El que tiene paz tiene paciencia, porque el Señor lo puede todo, dice. Amabilidad, comienza a hacer las cosas para la gloria y honra de Dios. Lo triste del caso es que en lugar de amar a otros, a menudo somos antipáticos. En lugar de vivir alegres, nos sentimos derrotados, deprimidos, desanimados. En lugar de experimentar paz, nos sentimos tensos. Estos son los contrastes entre las personas que dejan que el poder de Dios obre en su vida y las personas que dependen de su propio poder. Nosotros somos como una batería. Cuando nosotros decidimos hacer lo que yo quiera, soy como una batería. Póngale AAA, póngale el nombre que ustedes quieran, que sean las mejores baterías. Tienen un tiempo de vida. Va a morir rápidamente. Pero el Señor es como, cuando vamos donde el Señor, es como una planta nuclear. Eso nunca se acaba. Y Él promete darnos la energía que necesitamos. Venir a Cristo cuando estamos descargados, cuando estamos ya que no podemos. El Señor nos da un jumper, nos da la electricidad que necesitamos y nos levanta cuando estamos caídos. Es el Señor que muestra su misericordia a aquellos que le buscan. Somos nosotros quienes debemos acercarnos a Él y confiar en Él y pedirle al Señor que nos ayude. Sin embargo, debemos también recordar que el fruto del Espíritu no es algo que podemos confeccionar. Yo no puedo manipularlo. Es algo que Dios produce en nosotros cuando lo confiamos enteramente a Él. Nuestras vidas. Es Él quien modifica nuestras vidas.
si le permitimos a Dios que nos aumente la fe, el Señor no nos va a mandar un saco de fe por correos. El Señor te va a mandar muchas pruebas para que tú ejercites la fe. Y vendrán situaciones difíciles donde tú vas a depender de Dios totalmente y te quedarás solo. Pero cuando clames a Él, Él te responderá y te mostrará que Él es el Dios que escucha a sus hijos, que Él es el Dios que está dispuesto a socorrer a aquel que clama. No lo pospongamos este cambio. Solo una cosa nos impide cambiar muchas veces y ser la persona que Dios quiere que seamos. No es el diablo para que no piensen otra cosa. No es otra persona la que no nos permite hacerlo. No son las circunstancias, es la dilatación. Un día de esto yo lo voy a hacer. Comenzamos a dilatar las cosas. Hay muchas personas que se están preparando para vivir, pero nunca comienzan a vivir. Nunca lo empiezan. Dicen, tengo en la mirilla un cambio, pero cuando va a darle al gatillo ya para comenzar, no comienza. ¿Cuándo vas a apretar ese gatillo? ¿Cuándo vas a tomar la iniciativa? En otras palabras, la dilatación es la falta de uno de estos días voy a hacer tal cosa. Voy a ir al dentista. Uno de estos días me daré la operación que necesito. Uno de estos días voy a dedicar más tiempo a la familia. Uno de estos días voy a tomar en serio el ser cristiano. Uno de estos días voy a ser más activo en la iglesia. Permítame, voy a perseguir, ese sueño dorado. Uno de estos días voy a ponerme en forma. Uno de estos días. Puedes seguir esperando y dejar que el Señor uno de estos días lo ayude. Porque si sigues dilatando, nunca recibirás la ayuda. Lo más probable es que ese día nunca llegue, porque la dilatación que le damos nunca nos va a hacer llegar ese día. La Biblia nos puede hacer cambiar nuestra actitud. La fe viene por el oír. ¿Y qué es lo que se oye? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios que da el cambio. Y voy a hablar del cambio con relación a una persona que se convirtió. Una persona que vivía en América del Sur. Estamos hablando de uno de esos países que están por ahí selváticos, donde hay caníbales todavía en el día de hoy. Y dice que este hombre, que era un caníbal, estaba sentado al lado de una de las ollas que usaban ellos. Ya ustedes saben para qué. Y él estaba leyendo las Escrituras. Se había convertido a Cristo, había cambiado su situación. Viene un hombre de estos exploradores con su casco muy orgulloso y le dice, ¿qué tú estás haciendo? Dice, estoy leyendo la Biblia. La Biblia, un libro que el hombre de ciencia ya lo dejó obsoleto en su vida. Eso no sirve. Tú, oye, me deja eso, te va a poner loco, le dijo el hombre de ciencia. El nativo se queda mirándolo y le dice, Señor, si no fuera por este libro, usted estaría metido en esa olla, porque eso era lo que yo hacía. O sea que Dios ha hecho un cambio. Si estás considerando, la palabra de Dios cambió su vida y cambió su apetito. Si estás considerando seriamente cambiar tu vida, tendrás que adentrarte en las Escrituras. Necesitas conocer lo que Dios está hablando. Necesitas entender lo que Dios quiere de ti. Y para eso tenemos que leer las Escrituras. Tenemos que meditar en ellas. Tenemos que vivirla todos los días. Para eso tenemos que acercarnos a Dios. Dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír, como el resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. El propósito principal de Dios en su vida es hacerlo como Cristo. Cuando la gente lo vea actuando, vea a Cristo en su vida. Romanos capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí,
así como yo de Cristo. Hermanos, amigos, hermanos, si no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios, acerquémonos a Dios. Dios es misericordioso y nos puede perdonar. Y podemos enderezar el camino poniendo nuestras vidas en las manos de Dios. Probemos a Cristo. Pidámosle a Él que nos dé la fuerza. Pidámosle a Él que nos muestre el camino. Nosotros somos, es como el ejemplo del barco velero. Estamos en el mar, solos en el mar, perdidos. Y le pedimos a Dios, Señor, muéstranos el camino, y bajamos las velas por la fe. Y el Señor nos lleva a puerto seguro. Pero si confiamos en nosotros, vamos a perder nuestras vidas. El Señor promete que tú ganarás poniendo tu vida en sus manos. Es Él que tiene palabras de vida eterna. Es el que promete que tú estarás con Él hasta el fin del mundo. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, oh Dios, porque tú eres grande y misericordioso, porque tú estás llamando a tu pueblo, pero también estás llamando a aquellos que no te conocen, aquellos que todavía no han aceptado a Cristo en su corazón, aquellos que no han recibido el Espíritu Santo de la promesa. Señor, a esas personas queremos, Señor, que tú toques su corazón. Y que ellos entiendan que solo en ti hay palabras de vida eterna. Que solo en ti encontrará el verdadero camino que lleva al reino de los cielos. Te damos las gracias, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has bendecido. Y tu palabra ha sido bendecida en esta mañana. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.